Estos son los reportajes de Reporteros Asociados del Mundo, hoy con la doctora Cecilia Díez, una experta en derecho de familia. ¿Cómo andamos de ley en el asunto de los menores en Colombia en este momento? Pues a ver, tenemos dos grandes leyes importantes, una de diciembre del año pasado, que es la 2442. Tenemos del 2024. Tenemos otra gran ley que salió o se expidió el 13 de febrero de este año, y antecitos de la ley estaba una sentencia de la Corte Constitucional, la C039, que me parece también muy importante, confluyen en el mismo tema, donde, ¿qué dijo la norma? Que dijo el legislador colombiano que se prohibían las uniones tempranas, entendiendo por unión temprana todo matrimonio celebrado entre dos menores de 18 años o entre un menor de 18 años y un mayor de 18 años, y la conformación de una unión marital de hecho entre dos menores de 18 años o entre uno menor y uno mayor de 18 años. Creo que esto es algo importante del cual tenemos que partir a partir del 13 de febrero. Trajo unas normas establecidas para la protección del patrimonio de los bienes de los menores de edad, que me parece también muy importante. Y, y ante la tal prohibición, pues es nulo cualquier matrimonio que a partir del 13 de febrero a hoy y en adelante se llegue a celebrar o se llegue a conformar una unión marital de hecho. Y estableció unas obligaciones muy importantes, especialmente en cabeza del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es el órgano del nivel nacional encargado de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Pienso que todos debemos de conocer la gran función y profunda función que cumple el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en unión con articulación de otras entidades del Estado para la creación de unos sistemas de información, de que se pueda conocer el cúmulo de abusos de pronto para menores de 18 años y así sucesivamente. Entonces, pienso que si nos vamos también al 2024, tenemos otra gran ley que es del 26 de julio del 2024, que es la ley de los hijos de crianza, la familia de crianza. Estableció, nos definió qué es familia de crianza. Partimos de algo positivo, que es una ley, pero también tiene dificultades y vacíos, como que pues la ley, la crianza, no establece, ojo, filiación. ¿Qué significa eso? Que así declaren a una persona mamá de crianza o papá de crianza, o papás o mamás de crianzas, pues no van a ejercer los derechos de patria potestad, sino que los derechos o ese ejercicio sigue en cabeza de su familia, de sus padres biológicos. Y eso sí va a traer grandes complicaciones en la vida, como la mínima. Yo, mamá de crianza, voy a sacar a mi hijo de crianza del país. Pues no lo puedo sacar porque tengo que ir a que los padres biológicos le otorguen el permiso de salir del país. Y otra dificultad, que si entendemos la ley literalmente hablando, como está escrita, pues simplemente la definió en una forma vertical. Papá, mamá de crianza, hijo, hija de crianza, abuelo y abuela de crianza. Entonces, inicialmente sé que esos vacíos se van a llenar con nuestra jurisprudencia de ambas cortes. Yo no tengo entonces hermanos de crianza. Entonces, la otra pregunta es, ¿yo me puedo casar con un hermano de crianza? Entonces, yo creo que son dificultades que tenemos que ir aclarando con nuestra jurisprudencia, como se aclaró la ley 1996, y trajo, pues se le extendió a la parte tributaria, se pueden reglamentar visitas, se pueden reclamar alimentos, y en la parte sucesoral también. Entonces, pues pienso que le dio competencia a los jueces de familia para que sea declarada esa familia de crianza, ese parentesco, para que sea declarado mediante sentencia judicial, pero también permitió que ante los notarios, entre comillas, se pudiera hacer un reconocimiento. Veo unas dificultades para los señores notarios y notarias de Colombia, donde les establece un cúmulo de práctica de pruebas que creo que no las pueden llevar a cabo, y por lo tanto, pues simplemente, ¿qué hace un notario? Una gran función, dar fe de lo que se le presenta, es decir, cumplir a cabalidad su función fedataria.
Pero como le digo, partimos de algo positivo, que es una ley. Y me parece, pero también estableció algo muy importante, que es una temporalidad. Es decir, aquella convivencia, aquel cuidado, aquellos vínculos de afecto, de respeto, de amor y de solidaridad mínimo durante 5 años. Esos 5 años deben ser acreditados para que un juez, después de que practique todas las pruebas que a bien tenga dentro de su investidura como juez, pueda llegar a declarar esa familia de crianza mediante sentencia judicial. Doctora, otra de las preguntas que nos hacen ya yendo a lo que nos ha traído a esta entrevista es que hablan cómo los padres al separarse, a veces principalmente las mamás, tratan de que los hijos no estén el tiempo que se ha programado con los padres. Es decir, que se ha cogido que como que eso se maneja de una manera totalmente diferente. Y otra cosa que llama mucho la atención, hay una pregunta toda ahí en el aire, ¿y qué es esa cosa de bienestar familiar? Porque si nos ponemos a hacer una encuesta, es mucha la gente en Colombia que no sabe qué es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Bueno, empiezo por la segunda. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fue creado mediante la Ley 75 de 1968. Me parece que es en mi especialidad, a lo que yo me he dedicado toda mi vida, me parece que es una gran entidad del Estado. ¿Que tiene dificultades? Sí, yo no me aparto de eso. ¿Que de momentos hay situaciones que uno no las entiende? También, no me aparto de eso. Pero que cumple una gran función, sí la cumple. ¿Cuál es su función principal? La protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En cabeza de los defensores y defensores de familia, que son funcionarios de tipo administrativo que dependen del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está una gran función que es restablecer, primero garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y en el caso de que estén vulnerados o amenazados, restablecerlos. Hay muchas formas de restablecerlos, pero principalmente ellos tramitan un gran proceso que se denomina proceso administrativo de restablecimiento de derechos. Entonces, verifican primero, hacen, verdaderamente auscultan cuáles son los factores de riesgo, los factores de protección, cómo está compuesto su núcleo familiar y si verdaderamente hay derechos vulnerados y cuáles son esos derechos vulnerados, para que pueda un defensor entrar a investigar durante un término que le establece el Código de la Infancia y la Adolescencia y llegar a verdaderamente imponer una medida de restablecimiento de derechos. Y creo que esa función, unida a otras grandes funciones que cumple el instituto, como de prevención, de comunicación permanente, de delinear el camino de la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, cuando, vuelvo y repito, tienen sus derechos vulnerados o amenazados, debemos conocerla todos, todos debemos de conocer la función del instituto. Y por lo tanto, con relación a su otra inquietud, porque empecé con la segunda, es, sí, cuando los padres entran en conflicto, creen que los hijos son un objeto que puedo decir, no, no lo dejo salir con el otro padre y punto. Pues no, estamos obrando mal, así no se puede manejar la vida de un niño, una niña o un adolescente, simple y llanamente pensar que para qué son las visitas, para fortalecer la relación paterno o materno filial. Para eso es que son las visitas. Entonces, pues, por Dios, es que no enseñemos a nuestros hijos a pensar mal, porque es que la vida de un adulto es la película de lo que fue su infancia. ¿Y quiénes son los responsables de la infancia y la adolescencia de un hijo? Pues los padres. Entonces, allí es donde tenemos que cambiar. Y padre que actúe en esa forma está actuando mal. Y para eso existe, pues entonces, la jurisdicción de familia para que tome las decisiones que no pudieron tomar de mutuo acuerdo los padres. Entonces, se tiene que acudir a la jurisdicción para que en esa misma forma se reglamente o una custodia o se reglamente cómo se van a manejar las visitas. Es decir, aquella comunicación, aquel compartir con el otro padre para que verdaderamente se crezca bajo la dirección de los dos padres, como manda, pues como es la ley natural
pero la ley también lo manda en esa misma forma. Me parece que no lo debemos de permitir, salvo que yo diga, ah, si yo dejo salir a mi hijo con el padre, está corriendo riesgo por esto, esto y esto, pero pruébelo, no es diciéndolo, pruébelo ante la ley para que sea también un juez de familia, entonces el que reglamente y adjudique o no adjudique una custodia o no reglamente unas visitas, porque entonces el niño entraría en riesgo. Y puede suceder porque también sucede. Y desafortunadamente estamos llegando a extremos muy graves, demasiado graves. Cuando verdaderamente los adultos no se entienden, estamos llegando a lo que se ha denominado la violencia vicaria. ¿Y qué es la violencia vicaria? Cuando un padre prefiere terminar con la vida de su hijo para desquitarse de la mamá. Es decir, es el desquite entre adultos. Pero ¿con quién se desquita? Quitándole la vida de su hijo. Entonces, me parece que eso tenemos que entrar. Y el instituto, el ICBF, en todas sus campañas de prevención, pues, ¿a qué apunta? A eso. ¿A qué apuntan varias leyes colombianas? A eso, a que no haya violencia. Y en eso también reconozco la gran labor de los comisarios y comisarias de familia, que son las autoridades competentes en Colombia para tramitar la acción de protección por violencia en el contexto familiar. Entonces, me parece que lo que tenemos que hacer es muchas campañas de divulgación y bajar los ánimos, bajar aquellas malas actitudes y malas decisiones de los padres cuando están en conflicto entre los adultos, la pareja entre sí. Doctora, otra pregunta que nos hacen. Si hay un hijo en una pareja de unión marital y resulta que ellos se separan los padres y la madre se casa con otra persona y se le exige que debe llevar el apellido del nuevo esposo, si ese niño o ese hombre después tiene derecho a lo que le corresponde del padre biológico, ¿sí o no? A ver, de buenas a primeras no le puede quitar el apellido de su padre biológico. No se lo puede quitar. Así de sencillo. ¿Qué puede suceder? O que la madre otorgue el consentimiento para que su hijo lo adopte el otro cónyuge o compañero o compañera permanente. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo puede proceder? La madre biológica va ante un defensor o defensora de familia a otorgar el consentimiento para la adopción. Pues el defensor tiene que hacer las indagaciones pertinentes. ¿El papá vive? No, ya murió, tráigame el certificado de función. ¿El papá vive? Ah, sí. ¿Y cómo? No le puede recibir el consentimiento. Eso es una regla general que hemos tratado en todas las capacitaciones de que los defensores lo tengan claro, que no me cabe la menor duda que lo tienen claro. ¿Por qué? Porque es que cómo terminan los derechos de patria potestad acá, cómo terminan ese vínculo biológico donde hay un papá que lo reconoció o un papá que es padre matrimonial, ¿cómo lo van a cortar de buenas a primeras? Entonces, ¿qué dice el código? Que pienso que en eso el instituto ha sido muy claro con conceptos, especialmente uno de enero del 2020, donde les dice, tiene privados los derechos de patria potestad, pero es que cuando un juez de la República profiere una sentencia de privación de los derechos de patria potestad, lo único a lo que puede referir un juez en esa sentencia es a que, señor o señora, usted queda privado de representar a su hijo, usted queda privado de administrarle los bienes a su hijo o de usufructuar los bienes de su hijo. Pero la parte personal no la toca esa sentencia. Por lo tanto, los lazos de acá, los efectos de tipo personal derivados de la afiliación siguen vigentes. ¿Cómo los corta un defensor de familia? No los puede, a no ser que entre a proceso administrativo de restablecimiento de derechos, porque tengo un derecho vulnerado o amenazado, termine como lo que se llama dentro del Código de la Infancia, declaratoria de adoptabilidad. ¿Qué significa eso? Que un niño queda en estado de adoptable o de adoptable. Y finalmente, ya en firme, homologada la sentencia, perdón, la resolución en que declaró en adoptabilidad, el niño ya entra al programa de adopción y ahí sí se terminan los derechos de patria potestad. Es la única forma. De lo contrario, Y si el hijo no tiene el apellido del padre biológico.
Si no tiene el apellido, ahí sí se facilita que el cónyuge, compañero o compañera permanente de la madre pueda adoptarlo. ¿Y tiene los mismos derechos luego del padre biológico o no? No, no, no. Ni lo puede reconocer después tampoco, porque la adopción es irrevocable. Y una vez se firme el consentimiento, no podrá haber un proceso de investigación de paternidad o maternidad y no podrá haber un reconocimiento voluntario del padre. Y en el evento en que suceda, es ineficaz, nulo e ineficaz de pleno derecho. ¿Y los Por hijos eso que no tienen el apellido del padre biológico tienen derechos también o no? tienen derechos. A ver, si yo sé quién es mi papá, para entender la pregunta, no me ha reconocido, es decir, yo no tengo el apellido de mi padre, yo puedo solicitarlo, localizarlo si vive, para que coja dos vías, o me reconozca voluntariamente, o yo voy y lo demando en un proceso que se denomina investigación de paternidad, para que sea un juez de familia que mediante sentencia lo declare padre. Y allí yo ya asumo no solamente el apellido, sino que asumo ser hijo en su totalidad, tanto para la parte patrimonial como para la parte personal. Es decir, puedo exigirle cuota alimentaria y el día que muera, pues puedo entrar en la sucesión. Em, si no, si ya murió, también puedo iniciar el proceso, ya se denomina ya muerto el padre de filiación, pero también se puede iniciar el proceso. Y si se logra la declaratoria de paternidad, puedo entrar a heredar igualmente. Si Doctora, no, como no. vemos, hay mucha ignorancia del pueblo en sí, de las leyes de familia, de las leyes de los niños. ¿Cómo cree que se debía fomentar un poquito más esto para que tengan conocimientos al respecto? A ver, yo creería que estas entrevistas es un medio muy importante, ¿sabes? Es un medio muy importante porque son puntuales, porque de lo contrario serían unos seminarios, serían capacitaciones, pero que no está convocada la sociedad en plena, sino un determinado grupo. Y esos, pues entonces volvemos a lo mismo. Este grupo entiende, sabe, conoce, pero el otro grupo no. En cambio, estas entrevistas de ustedes me parece que es un medio de comunicación, tal como sucedió con lo que dijo el ministro ayer. Exactamente. Todo el mundo, unos lo entienden mejor que otros, pues porque para el caso mío o para todos los que sabemos de derecho y familia, pues fue una aberración completa. Así de sencillo. Como le digo, yo le doy el beneficio de inventario. Yo creo que lo que quiso decir es, al Estado le corresponde la protección de la salud de los niños, niñas y adolescentes. Creería yo que eso fue lo que quiso decir. Pero cuando uno no maneja verdaderamente determinado tema, pues no debe meterse en el tema. Así de sencillo, que fue una de su apreciación al principio. Están verdaderamente Yo le agradezco hablando de tanto que todo. haya hecho, perdón, yo le agradezco tanto que haya hecho la aclaración acerca de lo del ministro, porque me llamó mucho la atención algo. Al mirar los medios de comunicación, se pegaron una enredada, pero una enredada en el momento de hacer la noticia. Entonces no sabían explicar, y yo precisamente me acordé que teníamos la entrevista luego con ustedes, porque ellos no sabían explicar qué es lo que está sucediendo acá. Entonces por eso es que Así buscamos es. estos espacios y también tratamos de hacerlo porque la gente se está intoxicando con un poco de noticias que no deben de ser. Y yo creo que estas de formación, ya que ustedes son tan amables y por ejemplo, uno de los grandes colaboradores con nosotros ha sido la Universidad del Rosario, porque los hemos tocado en todos los temas, en el económico, en el político y en todas las cosas, y ahora en la parte judicial, que tengo entendido que usted es de la oficina jurídica de la Universidad del Rosario. A ver, yo dentro de la Universidad del Rosario, que me ha acogido desde hace 26 años, soy la directora de la especialización en Derecho de Familia, dirijo igualmente la maestría en Asuntos Integrales de Familia, dirijo el área de Derecho Civil dentro de la Facultad de Jurisprudencia y soy docente tanto en pregrado como en posgrado. Debo decir que profundamente presto los servicios al Rosario, pero desde el fondo de mi corazón, con amor, con compromiso, con interés y con consagración. Doctora, yo creo que se nos van a quedar muchas cosas en el tintero
y esperamos tenerla en próximas oportunidades y contar con usted porque es que nos parece supremamente interesante. Hemos encontrado, ¿verdad?, lo de bienestar familiar, porque hay gente que pregunta, hay gente que cuando ve el espacio de televisión dice, ¿y esto qué es? ¿Qué significa? Los niños que buscan el hogar, que no sé Es qué, hay tal gente que cual. no entiende, hay gente que ve eso y hasta luego y no lo entiende. O por Sí, ejemplo, me lo que vuelvo y le conocen. digo, lo que pasó ahora con el ministro. Entonces son términos que la gente no entiende. Y los hijos que no entienden o que no conocen cuáles son sus derechos, Mm. porque a los padres no se les ha orientado y creo que de pronto lo hacen por ignorancia de no conocer un tema. Sí, desafortunadamente es así. Usted tiene toda la razón. Pero bueno, quedo a disposición de ustedes con mucho gusto y agradeciendo desde luego la invitación que me hace. Este fue uno de los reportajes de Reporteros Asociados del Mundo, gracias a la doctora Cecilia Díez de la Universidad del Rosario. Y esperamos sus comentarios, al igual que sus preguntas, que estaremos contestando más adelante. Doctora, que pase una buena tarde y muchas gracias por estar con nosotros. Muy gentiles y para mí también fue un gusto.